Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni y bienvenidos al repaso de la lección número 3 de este cuarto trimestre de nuestra escuela sabática. Esta lección será para el 18 de octubre del 2025 y se titula Monumentos de Gracia. Antes de comenzar, como siempre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Rogamos de tu bendición, Señor, que por favor puedas guiarnos y dirigirnos hacia toda verdad, que la lección de escuela sabática pueda traernos un enriquecimiento espiritual, Señor, dado que vamos a estudiar varios capítulos de tu palabra y poder así entender, Señor, la razón por la cual es necesario que nosotros también en este tiempo podamos hacer esos monumentos recordativos, tal vez no físicamente, pero sí en lo espiritual. Pensar en las cosas que tú has hecho por nosotros, los cuidados que has tenido y las proezas que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestro texto de estudio comienza con Josué capítulo 4, versículo 23 al 24, diciendo lo siguiente: Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que se secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Como podemos ver, parte de la lección de esta semana quiere mostrarnos esos monumentos de gracia que el Señor le pidió al pueblo que hiciera en algunos momentos de la historia. Esto con el objetivo de que el pueblo pudiera recordar cómo el Señor había tenido misericordia de ellos. Y de hecho, esto es algo que a menudo cada uno de nosotros nos olvidamos. La lección, por ejemplo, establece cómo un hombre había perdido su licencia y en este caso el oficial, al momento de hacerle la multa, le dice que no piense en una forma de multa, sino como una manera en la que él tiene que aprender a no olvidar su licencia cada vez que vaya a manejar. En nuestro caso, nosotros conocemos que hay, por ejemplo, un mandamiento de los 10 que precisamente nos hace ese recordatorio. Y creo que todos nosotros recordamos ese mandamiento. Éxodo 28 dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. Realmente de todos los mandamientos, pues este es especialmente el que la mayoría del tiempo nosotros nos olvidamos. Tendemos a olvidarlo cada semana, pues este es uno de los mandamientos que el ser humano tiende a olvidar. Incluso hasta lo niega. Pero en esta semana precisamente vamos a ver una historia en la cual el pueblo tuvo que pasar a través del Jordán, y precisamente ese paso a través del Jordán iba a representar un monumento para todos ellos. Así que vamos a pasar a la parte del domingo para comenzar leyendo Josué capítulo 3 versículos 1 y 5, y después vamos a leer Números el capítulo 14 versos 41 al 44. Esta parte del día se titula El cruce del Jordán y nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Bueno, vamos a leer un poco acerca de esta historia. Dice aquí: y Josué se levantó de mañana y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasarlo. Y pasados 3 días, dice aquí, quiero pensar que esos 3 días pues precisamente fueron de reposo. Dice aquí que los oficiales atravesaron por medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Noten que aquí se están dando estas indicaciones. El pueblo únicamente se va a mover cuando ellos vieran el arca del pacto. Dice: pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de medida de 2000 codos. ¿Esto para qué? Dice aquí: no os acercaréis a ella, para que sepáis el camino por el cual debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Y José dijo al pueblo, noten esta expresión, santificaos, dice. Esta palabra creo yo que engloba todo lo que el pueblo de Dios debe hacer cuando quiere seguirlo, porque aquí realmente lo que estamos viendo es los oficiales diciéndole al pueblo: sigan al arca, en otras palabras, sigan a Dios, pero no lo sigan de cerca, sino que hay un espacio como unos 2000 codos, dice aquí. En parte quiero pensar que además de el hecho de que tenía que estar lejos precisamente para que ellos pudieran observar por dónde deberían de ir, también pienso que
tenía que ver con la cuestión de que cualquiera que tocara el arca o estuviera muy cerca de ella, no sé si recuerdan que hubo algunos eventos en la palabra de Dios donde personas que pues vieron dentro del arca o tocaron el arca fallecieron. Por lo tanto, también esto era un cuidado por parte de Dios. No sé si recuerdan también en la historia cuando estaban dándose los mandamientos, el pueblo le dijo que nadie, ni siquiera los animales, dice, podían pasar de cierto lindero de la montaña, porque si no iban a morir. Precisamente esto, quiero pensar que está pasando de la misma forma. Ahora, dice aquí, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Porque aunque Josué estuviera allí como la figura física de un líder, pero realmente quien los estaba dirigiendo, quien los estaba llevando a la batalla y quien los iba a cuidar durante la batalla y los haría victoriosos, pues era Dios, era Jehová. Recuerden que en los estudios pasados habíamos visto a Moisés como un ministro y quién era el rey de todo ese pueblo. Pues era Dios, mis hermanos. De hecho, si queremos ir un poco hacia el futuro, a los días de Samuel, precisamente cuando el pueblo pide rey, justamente Dios le dice a Samuel, no te preocupes, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, porque ellos ya no quieren que yo reine sobre ellos. Por lo tanto, el pueblo estaba eligiendo a su propio rey, y en este caso, pues, llegó a ser Saúl. Pero el objetivo de Dios era que él fuera el rey del pueblo. Pero pues el pueblo terminó, tristemente, desechándolo. Entonces aquí está pasando algo sumamente similar. Y sobre todo, creo que varias cosas nos recuerdan a las historias antiguas con los días de Moisés, ¿no? Esa frase de santificados también Moisés la dijo en su momento, para que pudieran ver las maravillas que Dios iba a hacer en medio de ellos. Pero cuando nosotros pasamos a Números 14, versos 41 al 44, vamos a leer lo siguiente. Esto es precisamente para recordar aquel entonces, dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco sucederá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, porque habéis dejado de seguir a Jehová. Por eso Jehová no será con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Por qué razón precisamente Josué les había dicho al pueblo que se santificaran? Porque si no lo hacían iba a pasar lo que ocurrió en los días de Moisés, que precisamente por no estar santificado el pueblo, por no abandonar el pecado, no iba a poder hacer frente a sus adversarios. Y de hecho hubo algunos casos en los cuales cuando Dios no estaba con el pueblo y el pueblo iba a la guerra, el pueblo perdía, porque precisamente quien da la victoria, hermanos, pues es nuestro Dios. Y eso precisamente era lo que estaba ocurriendo en estos días. Así que la parte del domingo precisamente nos habló de esos detalles importantes, mantenernos en la santificación. Ahora bien, cuando nosotros vamos al espíritu de profecía en las notas de Elena de White, vamos a leer lo siguiente en la historia de la redención. Dice aquí, los sacerdotes debían ir al frente del pueblo y llevar el arca que contenía la ley de Dios. Y cuando sus pies tocaron los bordes del Jordán, las aguas se separaron, comenzando por arriba, y los sacerdotes pasaron llevando el arca, que era un símbolo de la presencia divina. Por eso les mencionaba hace rato, Dios realmente era el que estaba dirigiendo al pueblo, y no el pueblo a Dios. Ni siquiera Josué como tal era el que les estaba dando esa victoria. En otras palabras, lo que podemos ver es que Josué solamente era el líder visible, pero quien daba todas las órdenes pues era nuestro Dios. Dice aquí, y la hueste de los hebreos lo siguió. Cuando los sacerdotes llegaron al medio del Jordán, se les ordenó que permanecieran en el lecho del río hasta que pasara toda la hueste de Israel. Es decir, los sacerdotes se quedaron dentro del río, pero obviamente el agua no los estaba mojando, porque precisamente el río se partió. Era una similitud a lo que el pueblo de Israel había pasado 40 años antes cuando cruzó el Mar Rojo. De hecho, aquí lo va a mencionar, dice, en esa ocasión la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció de que las aguas del Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto manifestarse ante ellos en el Mar Rojo 40 años antes. Muchos de ellos habían pasado el Mar Rojo cuando eran niños, noten, a ellos les tocó cruzar el Mar Rojo, y esto precisamente era el mismo recordatorio. Dios estaba haciendo que estas personas que ya eran adultas
recordaran precisamente lo que habían pasado cuando eran niños, para que no pensaran, que quizás habían sido sueños o cosas de ese estilo, ¿no? Porque recordemos que cuando somos niños a esa edad, pues podemos imaginar muchas cosas, o incluso podemos olvidar muchas. Por esa razón Dios les estaba repitiendo el milagro. Dice, ahora cruzaron el Jordán como hombres de guerra, perfectamente bien equipados para la batalla. Y aquí nos hace una pregunta importante para todos, hermanos. Dice, Dios no siempre divide el Jordán, y en ocasiones sus intervenciones no siempre son tan evidentes. Recuerden que el ojo carnal no discierne las cosas espirituales. Por lo tanto, es difícil en ocasiones, si nosotros seguimos viviendo en la carne, poder ver las bendiciones que Dios nos otorga en todo momento. Pero aquí nos hace una pregunta importante que debemos hacernos todos nosotros. ¿Cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Claramente, hermanos, Josué ya nos dio el dato. Nos dijo, santificaos. Esa es la clave para que podamos entender las cosas espirituales. Mientras no haya santidad en nuestros corazones, no podemos discernir las cosas espirituales. Ahora, pasando a la parte del lunes, el Dios de las maravillas. Ahora vamos a leer Josué capítulo 3, versículos 6 al 17. Nos hace aquí la pregunta, ¿qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Vamos allá. Esto lo voy a dividir en 2 diapositivas porque es demasiado largo el texto. Entonces dice aquí, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Claramente estaban siguiendo las órdenes de Josué, pero esas órdenes venían de Jehová. Entonces Jehová dijo a Josué, noten aquí, todo lo que está haciendo aquí cada líder del pueblo de Israel cuando estaba sometido a Dios, seguía las órdenes de Dios. Dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué, hermanos? Tristemente, y lo más usual, es que el ser humano siga a otros seres humanos, y casi siempre necesita una figura líder para poder seguirla. Tristemente así es, y ojalá no fuéramos así, sino que cada uno pudiera tener esa cercanía con Dios y esa preparación con Él, precisamente para que podamos depender completamente de Él y no del hombre. Pero aquí, precisamente Dios está haciendo engrandecer a Josué para que el pueblo vea en Josué el sucesor de Moisés. Dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, llegaos acá y escuchen las palabras de Jehová, nuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, o en medio de nosotros, y que Él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es decir, varias naciones iban a ser echadas de delante del pueblo. Dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa el Jordán delante de ustedes. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Noten que esto también lo podemos ver como una profetización de lo que va a ocurrir. Aquí Josué está explicando lo que Dios le dijo y la maravilla que iba a ocurrir por precisamente santificarse. Al leer el siguiente texto, en el versículo 14, nos dice lo siguiente. Y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse sobre todas sus riberas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Noten qué increíble escena, hermanos. Realmente
A veces por más de que uno intente como que imaginarse estos detalles, pero es difícil, ¿no? Tratar de ver cómo estas aguas se separaron, cómo el pueblo quedó maravillado, a lo mejor pasmado, sin poder moverse, y cómo toda esa cantidad de gente estuvo pasando en seco. Creo que realmente fueron escenas increíbles las que estaban pasando aquí. Por eso hice la pregunta, ¿qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Yo lo que puedo comunicar a ustedes es que, sin importar el obstáculo que tengamos, Dios siempre pondrá los medios necesarios para que podamos pasar ese obstáculo. De hecho, hay un pasaje que todos conocemos con respecto a las tentaciones, que Dios nos dice que cuando nosotros estemos frente a la tentación, junto a esa tentación dice que Dios pondrá una puerta por la cual nosotros podemos salir libremente. Así que es importante que recordemos estas escenas. Ahora, en el espíritu de profecía, en el libro del Conflicto y Valor, 9 de septiembre, nos dice lo siguiente: durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades. Y ojo con este detalle porque creo que nos ha pasado, aparentemente insuperables. Realmente cuando leemos la Biblia, hermanos, quiero pensar que les pasa como a mí. Realmente vemos escenas en las cuales podemos pensar, ya perdieron, ya se murieron, o ya aquí quedó todo. Sin embargo, dice aquí, el Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. En ocasiones, hermanos, no es que Dios nos abandone en esos momentos, o Dios sea algún tipo de ser que hace que pasemos por dificultades porque quiere divertirse o cosas por ese estilo, porque son las cosas que usualmente escucho de la gente, sino que simplemente estas cosas o estos obstáculos son para probar la fe que hemos acumulado a lo largo del tiempo hasta ese punto. Si hemos aprovechado ese conocimiento de Dios, nuestra fe tendría que ser suficiente para poder pasar ese obstáculo. Si no fue así, hermanos, de ahí viene la murmuración, la queja de que Dios no nos ayuda porque simplemente no nos hemos estado consagrando a Dios y no hemos vivido conforme a la luz que Él nos ha otorgado. Sigue diciendo en esta parte, dice, cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. No flaquear, hermanos, tener fe, mantenerse firme es lo importante en estos eventos que en ocasiones parecen insuperables. Dice, el ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Porque entre más pruebas pasemos con ayuda de Dios, nuestra confianza se va afianzando más en Él. Y sin importar el obstáculo que tengamos enfrente, vamos a irlo pasando uno tras otro. Porque esto, hermanos, recuerden lo que dice Pablo. Pablo creo yo que lo describe de esta forma. Dice que en nosotros se produce un cada vez más eterno peso de gloria. Creo que así lo menciona. ¿A qué se refiere? Que cada obstáculo, hermanos, que vamos pasando produce en nosotros un eterno peso de gloria. Es decir, el cielo al cual vamos o el camino por el cual vamos al cielo se va construyendo obstáculo tras obstáculo. Pensándolo de esta forma, a lo mejor quizás, o tal vez sea un mal ejemplo, pero es como que si después de cada obstáculo que pasamos se nos otorgara a lo mejor un ladrillo, el cual vamos a ir colocando para poder construir ese sendero que nos va a llevar hacia la patria celestial. Dice aquí, así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada nos será imposible. Así de fácil. Pero ¿qué ocupamos? Poder vencer en cada obstáculo. Aceptar esa prueba de nuestra fe. Y cuando más nos veamos asediados, más debemos de confiar en nuestro Dios y en el poder de su Espíritu, que nos ayudará a vencer en ese momento de prueba. Ahora, pasando al martes, esta parte de la lección se titula Recuerda. Aquí nos invita a que leamos todo el capítulo 4, pero yo solamente voy a mostrar 3 versículos que nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Dice, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Recuerdan hace un momento cuando estábamos haciendo la oración de que Dios nos ayudara a nosotros a poder construir esos monumentos para poder recordar las proezas que Dios hace por nosotros. Así que vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 4, pero los versos 6 y 7, y de ahí nos vamos a brincar al 24.
Dice aquí, para que esto sea señal entre vosotros, es decir, van a construir un monumento. Una vez que cruzaron el Jordán, iban a construir esa señal, dice. Y cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana, es decir, Dios aquí le está hablando como en un futuro, diciendo, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Les responderán que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Es decir, cada persona cuando viera esas piedras, para empezar, los adultos iban a recordar lo que Dios hizo, pero los niños que no iban a estar a lo mejor en ese momento o nacieron mucho después de ese evento, cuando pasen por ahí les iban a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Entonces es cuando los padres iban a recordar las cosas que Dios hizo por ellos. Iba a ser un memorial para siempre. Ahora el verso 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que teman a Jehová su Dios todos los días. También para qué iba a servir ese monumento, para que vieran que Dios está con su pueblo y que cualquiera que osara atacar a su pueblo, Dios de forma vigorosa y potente, con brazo extendido, como dicen algunos pasajes, iba a frenar esos ataques. Tan solo recuerden el capítulo de Deuteronomio que habla sobre las bendiciones y maldiciones. Cuando habla de las bendiciones, dice que sus enemigos vendrían por un mismo camino, pero al enfrentarse a Israel, como Dios estaba protegiéndolos, dice que por 7 caminos saldrían huyendo. Entonces, eso es lo que Dios quería transmitirle no solamente al pueblo, sino también a las naciones de alrededor, que no se metieran con su pueblo. Ahora, el espíritu de profecía menciona lo siguiente, en Conflicto y Valor, 30 de julio. Dios es hoy la fortaleza de su pueblo, y no debemos olvidar eso. No debemos de confiar en príncipes, ni poner a los hombres en lugar de Dios. Por eso hace rato también les comentaba, tristemente las personas siguen personas. Por eso Dios tenía que engrandecer a Josué, para que el pueblo pudiera confiar en él y lo pudiera seguir, porque Josué estaba santificado a Dios, y Dios sabía que Josué iba a hacer las cosas bien. Por eso es que Dios tenía que engrandecer a este hombre para que el pueblo pudiera seguirlo y no tuviera problemas. Por esa razón dice aquí, debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar. Cualquier persona se puede equivocar, el pastor, el anciano, el diácono, el director, cualquiera puede equivocarse. Y si nuestra fe y confianza está puesta en ellos, cuando ellos caigan, también nosotros vamos a caer. Está bien que de alguna forma pudiéramos tal vez admirar a la persona. Creo que el reconocimiento de los dones o los valores o cualidades o principios, pues de alguna forma es bueno. Porque en la Biblia encontramos siempre varias ocasiones en las cuales tanto Dios como los profetas, los apóstoles, exaltaban las virtudes que tenían las personas que servían a Dios. Pero confiar en ellos como gente en la cual podemos poner nuestro fundamento, nuestra fe, es un peligro grave, porque como les dije hace un momento, si ellos caen, nosotros también vamos a caer. Por eso dice aquí, y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. Solamente debemos de confiar en Dios, hermanos, y en nadie más. Podemos amistar a los hombres, a nuestros hermanos, pero no debemos hacer de nuestros hermanos nuestra fortaleza. En toda emergencia, debemos reconocer que la batalla es suya, no es nuestra. Porque recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados de este mundo. De manera que nosotros, con la forma humana que tenemos, jamás pudiéramos hacerle frente a estas entidades espirituales. Sin embargo, hay un Dios todopoderoso que sí puede, y sus ejércitos también pueden. Por eso nuestra consagración debe de ser a Él, y nuestra protección debe de estar bajo Él. Sus recursos, dice aquí, son ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Es decir, y creo que aquí voy a citar alguna frase que escuché alguna vez, entre más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo. Por lo tanto, cualquier recurso que necesitemos para vencer, Dios nos los va a otorgar, porque es imposible, hermanos, que Dios permita que nosotros caigamos en tentaciones que no queremos. Dios siempre nos dará toda herramienta o todo recurso necesario para poder vencer en el lugar donde estemos, con lo que tengamos a la mano, y si no tenemos nada, Dios lo va a enviar. Tan solo recuerden al profeta que estuvo en el río, cómo Dios le llevaba de comer a través de un ave,
O también cuando Elías, por ejemplo, estaba tan triste, tan depresivo, que se quedó a dormir y cuando despertó, Dios le había preparado un pan allí. Así es nuestro Dios, hermanos. Se preocupa por nuestras debilidades. Recordemos siempre eso, hagamos un monumento de eso, de las cosas que Dios hace por nosotros. Por eso aquí la pregunta, ¿qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? ¿Qué recuerdas? ¿Qué memorias tienes? ¿Los tienes presentes todo el tiempo? Porque esas son cosas que nosotros siempre deberíamos de recordar para seguir avanzando. De ahí es donde viene la parte del miércoles, olvido. Aquí nos hace esta pregunta, ¿por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Y esta pregunta no solamente es para ellos, también para nosotros. En Josué 4, 20 al 24 leemos lo siguiente. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren sus hijos a sus padres y dijeren qué significan para ustedes estas piedras, declararán a sus hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que habían pasado, a la manera que Jehová su Dios lo había hecho en el Mar Rojo, al cual secó delante de nosotros, hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que teman a Jehová nuestro Dios todos los días. Noten, aquí el objetivo era simplemente que el pueblo y las naciones recordaran cuán poderoso era Dios. Pero, ¿cuál es el peligro de olvidar estas cosas? Que llega a pasar lo de Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, y a las imágenes de Acera. Simplemente, al olvidar las cosas que Dios hace por nosotros, terminamos idolatrando otras cosas. Nos olvidamos de Dios. Mismo evento, Jueces 8:34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Simple, hermanos, cuando tú no tienes memoriales de lo que Dios hace por ti, cuando no haces monumentos de lo que Dios hace por ti, simplemente te olvidas de Dios y terminas sirviendo a otros dioses. Recuerden que los dioses actuales no son como los de antaño, imágenes hechas por el hombre, sino que hoy en día puede ser cualquier cosa que quite tu atención de con Dios. Tiempo, el trabajo, la escuela, la familia, etc. Dice aquí, esta parte también me gusta mucho porque cuando nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros en el pasado, entonces perdemos la fe y la fortaleza para poder vencer en el momento. Porque dice aquí, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Si recordamos todas las veces que Dios nos ha librado de nuestros enemigos, en todo momento, cuando lleguen nuevos enemigos, no nos vamos a inmutar, porque sabemos que Dios nos ha estado ayudando desde el pasado. Aquí tenemos otro texto, Salmos 78:11. Antes dice, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. De hecho, recuerdo una pregunta que había hecho, si no mal recuerdo, igual lo pueden dejar en los comentarios. Creo que era Gedeón, me parece, cuando le hace la pregunta al ángel. Creo que sí fue él. Le dice, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado de Jehová? Esos milagros tan grandes que Dios hizo, ¿por qué no los hace en ese momento? Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Deuteronomio 8, versos 2 y 18 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué estaba pasando en todo ese desierto, hermanos? Dios afligió a su pueblo. ¿Para qué? Para probarlo. ¿Y esto de qué iba a servir? Para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Porque cuando Dios permite que seamos sometidos a una prueba, es precisamente para probar nuestra fe. Es ahí donde nosotros podemos demostrar si guardamos o no los mandamientos de nuestro Dios. Dice, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Obviamente aquí en las riquezas no hay que verlas nada más como posesiones materiales, sino más bien como las posesiones espirituales. Tener un alma que no se someta a la voluntad del adversario, sino a la voluntad de nuestro Dios. Y por último, Salmos 45:17 dice, haré que tu nombre sea recordado en todas las generaciones,
por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Noten cuán importante es que también nosotros estemos recordando las cosas que Dios hace por nosotros, porque esa información, hermanos, la vamos pasando a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos y estos a la cuarta generación y a la siguiente y a la siguiente. Por eso es que cada generación, y por eso es que el nombre de Dios no ha muerto entre nosotros, porque una persona pasó ese conocimiento a otra y esta a otra hasta que llegó a nuestros días. ¿Por qué creen que la Biblia tenemos hoy en día, hermanos? Porque hubo hombres que tuvieron tanta fe en Dios y creyeron en las promesas y fueron librados de ciertos eventos, y la Biblia incluso fue librada también de momentos terribles que ha llegado a nuestros días. Por eso, mis hermanos, es bien importante que siempre recordemos lo que Dios hace por nosotros. Ahora, en la parte del miércoles nos vienen con dos preguntas. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay al caso algo más importante que eso? Veamos lo que dice Corintios en el capítulo 11, versos 24 al 25. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Noten, aquí hay un memorial, hermanos, para estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Precisamente en Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y ojo con esto, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué dice recordará? Porque íbamos a olvidar. Y eso es algo que nosotros debemos de estar recordando siempre. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Porque es aquí donde entra esta cita que me encanta demasiado de Notas Biográficas, página 193. No tenemos nada que temer del futuro, ojo, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es importantísimo que cuando leamos la Biblia o el Espíritu de Profecía, porque también ocurrieron eventos cuando ella vivía, que veamos estas historias y recordemos los sucesos y las cosas que ocurrieron, porque estas cosas nos pueden llegar a suceder a nosotros. Y aquí podemos aprender dos cosas: aquellas que no debemos hacer y aquellas que sí debemos hacer, y recordar que Dios nos puede ayudar en esas situaciones difíciles. Hemos llegado a la parte del jueves, más allá del Jordán. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Dice aquí la pregunta: ¿de qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Bueno, dice aquí: Jesús, después que fue bautizado, ¿dónde? En el Jordán, precisamente. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué había pasado siglos antes? El arca del pacto se había posado allí. Y recuerden algo, hermanos, todas las veces que Dios habla en el Antiguo Testamento es el mismo Cristo. Quiere decir que Cristo tocó esas aguas en esa historia de Josué, y Cristo volvió a tocar las mismas aguas en esta historia. Solamente que en lugar de partirse el agua, aquí se abrieron los cielos, o se partieron los cielos, y el Espíritu de Dios fue el que descendió como paloma. Dice aquí Marcos 1:9: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Simple, hermanos, la conexión es tanto simbólica como espiritual, porque conecta dos eventos: el comienzo de la conquista de Canaán y el comienzo de la conquista de Cristo por el corazón de los hombres. Recuerden que Jesús vino en esa época a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y no solamente a los de esa generación, sino a todas las generaciones venideras, porque volvemos al mismo punto de los memoriales. El hecho de que aconteció en ese tiempo, ese conocimiento pasó a otros, y el conocimiento de Cristo fue pasando a todas las generaciones hasta llegar a nuestra época. Concluimos con este pasaje de El Cristo Triunfante, 5 de mayo, del Espíritu de Profecía en las notas. Dice: este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos, es decir, el evento de acá de Josué. Por él, Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección.
una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué como lo había hecho por medio de Moisés. Noten, estas conexiones son importantes. Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones circunvecinas y ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo. Tanto a los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué se les habían dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Tan solo recordemos en las semanas pasadas cuando vimos a Rahab y a Jericó, cómo el pueblo estaba tan asustado. Incluso vimos la historia de los gabaonitas que habían escuchado lo que Dios había hecho y lo que Dios le había dicho a Moisés, que el pueblo de los gabaonitas se asustó tanto que prefirieron buscar a ese pueblo o a Dios mediante mentiras, tristemente, porque si lo hubieran hecho rectamente como es, con verdad, ellos hubieran sido tratados como el natural, pero fueron tratados como esclavos durante todas esas generaciones. Por último, hermanos, la parte del viernes para estudiar y meditar, leer las páginas 516 a la 518. El capítulo se titula El cruce del Jordán de Patriarcas y Profetas, recomiendo mucho leerlo. Y aquí vienen unos textos bastante interesantes, que son comentarios de Elena de White, y se encuentran en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 988. Dice: estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar al Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Mientras entendamos estos eventos, no tenemos por qué temer lo que va a pasar en el futuro. Como Dios guió a su pueblo en el pasado, así nos va a guiar a nosotros en nuestro presente y el futuro. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528, dice que el Israel moderno, es decir, nosotros, se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Ahora, con esto pudiéramos a lo mejor preguntarnos por qué nos pasan muchas cosas malas, porque posiblemente tengamos ídolos escondidos, así como una de las esposas, no recuerdo si era la de Isaac o la de Jacob, creo que fue la de Jacob, tenía ídolos escondidos en su, no recuerdo si era burro o caballo, creo que era burro, o asno, pero tenía esos ídolos allí, guardados, escondidos. Tal vez seamos como ellos, hermanos, y tengamos esos ídolos que nos apartan, como dice aquí, a ver dónde estaba, que nos desvían del servicio al Dios viviente. Todo aquello que nos quite el tiempo con el cual pudiéramos adorar a Dios es nuestro ídolo. Así que, mis hermanos, hagamos esos monumentos de la gracia de Dios, de cómo el Señor nos ha ido guiando no solamente a nosotros, sino también a las generaciones pasadas. Los mismos eventos que les pasan a ellos son iguales que nosotros, solamente que con otra forma. De hecho, hay un pasaje que dice claramente que las tentaciones son iguales para todos. Lo único que hace Satanás es como adaptarlas al tiempo o a las situaciones, pero las tentaciones son las mismas. Por eso es que si aprendemos del pasado, podemos mantenernos firmes en nuestro presente para tener nuestro futuro. Obviamente todo eso con el poder y la ayuda de nuestro Dios. Así que entiendan, hermanos, que debemos de hacer de nuestro Dios nuestro guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza. Él es quien tiene los recursos ilimitados para que podamos vencer todas nuestras montañas, todos nuestros obstáculos. Que el Señor les bendiga abundantemente y recuerden siempre que pueden dejar sus comentarios para que podamos enriquecer más este repaso de la lección. Que el Señor les bendiga. Amén.